Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Esta semana que pasó fue la Semana Santa y bueno, el tema que vamos a estar tocando esta mañana va a ser rechazado y crucificado. Rechazado y crucificado. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, por favor, el Evangelio de Juan. 19, del 1 al 10. Yo voy a leer, usted me sigue con sus vistas. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os los traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Hoy vamos a tratar un tema de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es un hecho importante que nuestro Señor pasó después que Judas lo traicionó y lo entregó con un beso. Lo hemos visto en películas, dramatizaciones. Hasta hoy en día las personas en esta Semana Santa, como lo llaman, lo ponen en sus redes sociales como símbolo espiritual. Símbolo de tradiciones que al pasar de los años las hacen sin saber el verdadero significado. El significado de la muerte de Cristo. Y esa muerte que nos dio vida eterna. Una vida que no la merecíamos ni la merecemos. Pero con su muerte el Señor nos dio ese regalo de la salvación. Un hombre que vino a dar vida, como dice Juan, capítulo 10, Juan 10, versículo 9, dice: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Un hombre que vino a dar su vida, vino a morir sin cometer ningún pecado. Fue a la cruz siendo inocente y que lo hizo por amor, un amor único, un amor que nadie ha podido ni podrá hacer, que solo Jesucristo, con su gran amor, fue a la cruz a morir por ti y por mí. Los invito a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque usted es grande y maravilloso. Yo le pido, Dios, que usted sea el que dé el mensaje esta mañana. Padre, usted habla a través de mí, usted toque los corazones de las personas que están esta mañana acá, Señor. Yo solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. Sea usted hablando a cada una de nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El título de esta enseñanza es Rechazado y crucificado. Rechazado y crucificado. ¿Qué entendemos por rechazado? Rechazado, podemos decir que es forzar a algo o a alguien a que retroceda. También resistir al enemigo obligándolo a retroceder. O contradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone u ofrece. También es denegar algo que se pide. Acá vemos 4 significados que nos dice que rechazar es negar o hacer retroceder o no admitir algo que se nos enseña. El Señor Jesucristo vino a entregar el mensaje de salvación. Vino a buscar lo que se había perdido y muchos no le creyeron.
vieron sus milagros, escucharon sus sermones, vieron sanar ciegos, multiplicar alimentos, resucitar a muertos, pero no creyeron en Él. Así como hoy día dicen creer en Él, pero no es así. Dicen que van a la iglesia, pero de una manera que no glorifican a Dios. En esta Semana Santa hay muchos que dicen ser fieles seguidores. Algunos, según llevan la cruz, siendo como si llevaran la cruz, otros se dejan latiguear, otros van de rodillas kilómetros y kilómetros, según llevando sus pecados, según haciendo como si fuera Cristo. Pero por fuera quieren demostrar que son fieles y hacen cosas buenas, que de seguro hacen bien las cosas, no maldicen, dan sus limosnas, sus diezmos, pero su camino es de perdición, rechazando el mensaje que nuestro Señor nos dejó. La salvación es un regalo para la humanidad. También están las personas que son salvas y son fieles a los servicios, pero fuera de la iglesia son completamente diferentes, que están en sus trabajos y ninguno de sus compañeros saben que son cristianos, que sus familias tienen miedo por cómo son. A veces son como la gasolina, con una pequeña chispa encienden y todos le tienen miedo. Sus corazones son de piedras, sus vidas están alejadas del Señor y asimismo también rechazan al Señor, apagando el Espíritu Santo y queriendo hacer su propia voluntad. Al Señor Jesús lo llevaron delante de Pilato, lo entregaron. Judas vino y lo entregó como un beso y lo apresaron. Pero ¿quiénes lo llevaron frente de Pilato? ¿Quiénes fueron los que lo entregaron? Si vamos a Juan, capítulo 18, allí mismo, un capítulo antes, capítulo 18, versículos 12 y 13 nos dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año. Acá podemos ver que lo que entregaron a Jesús no fueron los romanos, no fueron otras personas, sino solamente los mismos judíos. Ellos fueron los que entregaron al Señor Jesús. Veamos a quién le entregaron. A Pilato. ¿Quién era Pilato? Pilato era el quinto gobernador romano de Judea y Samaria, a partir de la destitución de Arcaleo por Augusto en el año 6 después de Cristo. Debido a la influencia de Sejano, fue designado procurador de Judea. Procurador de Judea. ¿Qué es un procurador? En las provincias imperiales, esto es, las administradas directamente por el emperador. Había un procurador que era la voz del gobernador, civil y militar. Acá podemos ver que Pilato no era cualquier persona. Pilato era una persona muy preparada para el puesto donde estaba. No era cualquier persona como hoy en día que vemos en la política, en los trabajos, que ponen a personas porque solamente son amigos o son conocidos y no están preparados para ese puesto que han sido otorgados. Igualito pasó con Pilato. Acá podemos ver que era una persona preparada, una persona muy inteligente para este puesto. Llegó a Judea al mismo año de su nominación. Su esposa lo acompañó. Durante mucho tiempo, la ley romana no autorizó a que un gobernador llevara a su esposa a una provincia, pero acá podemos ver que ella lo acompañó. En contra de la política de los procuradores, Pilato envió a Jerusalén un destacamento militar con sus enseñanzas. Ordenó que se entrara a la ciudad por la noche con las enseñanzas provistas del águila de plata y de pequeñas imágenes del emperador, provocando a los judíos. Pilato, cuando llegó, él cambió todo totalmente. Él empezó a poner símbolos de águilas, imágenes del emperador, solamente para provocar a los judíos. Querían que ellos les obedecieran. Entonces vemos que Pilato no era cualquier persona, era una persona mala. Los procuradores de Judea acudían habitualmente a Jerusalén en ocasiones en las grandes fiestas, durante las que se reunían multitudes de judíos.
Es posible que fuera durante unas solemnidades que Pilato derramó la sangre de algunos galileos en la zona del templo donde se ofrecían los sacrificios. Los galileos eran propensos a exaltarse durante las fiestas. Los ejecutados por Pilato habían intentado seguramente iniciar una sublevación. Vemos que Pilato no le tenía miedo a nadie. En cualquier momento, cualquier actividad, él mandaba a los soldados y que matara a los judíos. Sin miedo. Era una persona dura, que no le importaba nada. Ese era Pilato. A esa persona fue que Jesús lo llevaron. A ese Pilato que no le tenía miedo a nadie. En cualquier momento él podía matar a quien fuera. Si vemos en Juan 18, versículos 29 al 30, versículos del 29 al 30, nos dice: del 29 al 30. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué ocasión traéis contra este hombre? ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Imagínense ustedes lo que ellos están diciendo: malhechor. Están acusando a Jesucristo de malhechor, de una persona muy mala. Pilato, siendo un hombre cruel y violento contra los judíos, vio que Jesús no era culpable de todo lo que decían los judíos, de todo lo que le acusaban. Vio que no había nada de malo en él, pero aún así ellos decían que si no fuera así, ellos no lo habían llevado delante de él, acusándolo de cosas que Jesucristo no era, diciendo mentiras contra él. Como hoy en día, hermanos, hoy en día nosotros solamente por llevar la Biblia, muchas personas nos acusan. Como hoy en día la mentira se ha hecho muy común, algo muy normal es decir mentira, donde predicar la palabra de Dios es un insulto para muchas personas, donde si compartes un versículo se ofende, países donde si sacas la Biblia te matan, donde si dices que eres cristiano pueden asesinarte sin piedad. Algo muy malo. Estamos en una sociedad donde el homosexualismo es algo normal, que se debe aceptar y se debe respetar. Donde no puedes decir a un niño o una niña, una señorita, a un joven, no le puedes decir así porque pueden ser binarios o no binarios. Son niñes, donde personas se creen objetos y hasta animales. Es algo muy normal. Donde el médico, cuando tú vas, dice no se sabe qué es porque él debe escoger. Es algo muy normal eso. Donde las personas y los niños deben probar el cigarrillo, las drogas, el licor, para que puedan saber y experimentar sus propias experiencias. Donde muchas personas han perdido la vida a causa de estos vicios, las personas ya lo llaman normal. Déjalo que experimenten. Pero donde los niños les prohíben venir a la iglesia, donde les dicen no vayas a la iglesia, donde la iglesia es lo malo. En enero hubo la escuela bíblica y no sé cuántos de ustedes recuerdan que un niño venía corriendo, se ponía ahí afuera y le invitamos a pasar. ¿Y qué decía él? No, porque mi papá ni mi mamá me dejan entrar. El niño quería entrar, pero sus padres se lo prohibían. Pero seguramente los llevan a fiestas donde bailan sin pudor, sin miedo, donde ya no se respetan unos a otros, donde las personas adultas graban a los niños y los montan en redes sociales. A eso las personas llaman normal, a eso llaman bien, a eso lo aplauden, pero las cosas del Señor le dicen que es malo. Todo lo contrario, a que igual estaban siendo los judíos, estaban acusando al Señor Jesucristo de algo que no había hecho. Le decían que era un malhechor. ¿Qué dice? Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Tal cual. Una supuesta Semana Santa donde las personas hacen desastres en fiestas, bares, playas,
y lo que menos hacen es buscar a Dios. Cuando llega Semana Santa, se ven redes sociales, fiesta de Semana Santa, actividad para Semana Santa, pero nadie pone algo referente a la muerte de Jesucristo. Todo es conveniencia para el mundo, todo lo cambia a su beneficio. Cristo, como pudimos ver en el video, Cristo vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros y Él entregó su vida. Pero ¿qué hizo el mundo? El mundo lo rechazó. El mundo lo rechaza. Pilatos, siendo perverso contra los judíos, le preguntó a Jesús en el versículo 33. Le pregunta, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Acá podemos ver en el versículo 35 también le dice, ¿soy acaso yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Acá podemos ver que Pilato no encontraba nada malo en él. No había nada para decir, sí, vamos a matarlo. Y él le preguntaba, ¿eres tú rey de los judíos? Y él le dice, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pilato sabía que no había nada malo en él. Hoy en día, muchas personas nos dicen a nosotros, ¿tú eres cristiano? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Qué haces yendo a la iglesia? ¿Eso te ayuda en algo? Y a veces nosotros nos sentimos intimidados, nos sentimos con miedo, con temor a dar respuestas. Cuando si nosotros leemos cada día nuestra palabra y oramos al Señor, el Espíritu Santo puede hablar a través de nosotros. Y hasta esa persona que te está interrogando puede llegar a los pies del Señor. Pero ¿qué hacemos? Nos da miedo responder. Preguntas que las personas hacen. ¿Hay un Dios? ¿Existe un Dios? ¿Y qué hacemos nosotros? Sí, sí existe un Dios, pero no damos razón, algo para que ellos puedan venir a los caminos de Él, o con nuestras mismas actitudes, nuestras mismas formas de ser. Dice todo lo contrario a lo que nosotros hablamos. Las personas, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo nos conocen. Acá en la iglesia podemos ser muy bien, muy espirituales, muy tranquilos, pero afuera de la iglesia, el día a día las personas nos conocen. ¿Cómo somos en nuestro día a día? ¿Estamos nosotros llevando la palabra del Señor o estamos haciendo rechazo de la palabra del Señor? Preguntas que nos hacen cada día. El mundo conoce que hay un Dios, sí saben que hay un Dios. ¿Por qué? Porque cuando tienen necesidad, ¿qué es lo primero que hacen? Cuando vayas a tu iglesia, ora por mí. Ora por mí, eso es lo que dicen. ¿Por qué? Porque saben que hay un Dios que responde. El mundo conoce que si hay un Dios que sana enfermo, puede quitar la lluvia más fuerte y puede apagar hasta los incendios más grandes, pero también puede restaurar familias separadas, puede recuperar un hogar alejado de sus hijos a sus padres por culpa de los padres y el pecado, porque hay un Dios vivo que escucha la oración de sus hijos. Yo conocí en Venezuela una vecina de mi mamá que ella tenía una hija. Ella tenía una hija que cuando nació vino mal con su corazoncito. Y la vecina, cada vez que su hija se ponía mal por el corazón, le decía a mi mamá que orara por ella. Él le decía, Angélica, ora por mi hija. Yo sé que tu Dios te escucha. Así mismo. Yo sé que tu Dios te escucha. Y mi mamá decía, ok, vamos a orar. Pero antes de la iglesia, vamos a la iglesia. Mi mamá siempre le invitaba, sí, yo voy a ir a la iglesia, sí, yo voy a ir a la iglesia. Iba solamente en ocasiones especiales, que si Navidad, aniversario de la iglesia, solamente en ocasiones especiales. Pero la señora no iba. Su hija murió. Su hija murió a los 18 años. A los 18 años su hija murió. Y ella vino llorando a mi mamá, diciéndole que ya no aguantaba el dolor. Ella trabajaba y todo lo que hacía era para su hija. Todo lo que ella hacía, ella era muy humilde, pero su hija tenía la mejor ropa.
el mejor celular, la mejor vestimenta, todo era para su hija. En ese caso, su hija era su Dios. Cuando su hija murió, empezaron los problemas con su esposa. Se separaron y todo, llegaron a separarse. ¿Por qué? Porque no buscaron la voluntad de Dios, no iban en la presencia de Dios, no leían su palabra, estaban alejados de Dios. Muchas veces vemos eso en las familias, están bien en un momento y de repente se separan. De repente vemos en las noticias, mató a su esposa, mató a sus hijos. ¿Por qué? Porque no buscan la presencia de Dios. El Señor está con los brazos abiertos. Pudimos ver que los niños en su dramatización hicieron eso. El niño estaba feliz, el alma estaba feliz porque tenía lo que él quería. Tenía dinero, tenía poder, tenía drogas, licores, vicios. Pero Satanás lo agarró. Y Jesús dijo, aquí estoy, yo te puedo dar la libertad. ¿Pero qué es lo que hace el mundo? No, yo estoy bien así. Yo quiero seguir en mi pecado. Quiero seguir en mi vicio. Y el Señor cada día toca la puerta. Pero ¿qué hacemos nosotros? Somos de corazones duros. No escuchamos la voz de Dios. No hacemos su voluntad. Si vamos a Mateo, capítulo 27, Mateo 27 dice, versículo 15, ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? La carrera de Pilato y la forma en que entregó a Jesús revelan su carácter mundano, dispuesto a juzgar con justicia siempre, y cuando ellos no le implicaran ningún inconveniente personal, dispuesto a cometer un crimen que le fuera de provecho, y sin preocuparse de sus deberes, sino de sus intereses. Habiendo proclamado 3 veces la inocencia de Jesús, y sabiendo que su deber era liberarlo, no lo hizo para no hacerse impopular entre los judíos. Ordenó castigar a Cristo, al latigarlo, no habiéndolo hallado culpable de nada. Después dejó que los soldados romanos no se hubieran detenido indicando de su parte. Torturaban de nuevo al preso, cediendo al final el clamor de los judíos. Pilato accedió a la demanda de ellos, entregando a Jesús en la cruz. Entonces, hermano, acá podemos ver que el versículo 27, Pilato, ¿qué hizo? Entregó al pueblo, lo puso al pueblo. Aquí hay dos, está Barrabás y está Jesucristo. Jesucristo no hizo nada, solamente sanó a enfermos, dio visión a los ciegos, ayudó a muchas personas, multiplicó alimento, y esta persona robó, asesinó, hizo todo lo malo. ¿A quién soltamos? A Barrabás. A lo mejor nosotros diremos, esas personas sí son malos. Pero si nosotros hubiéramos estado en ese momento, ¿a quién hubiéramos dicho? ¿A quién hubiéramos dicho que soltara? A lo mejor hubiéramos dicho a Jesucristo. O a lo mejor hubiéramos hecho como los judíos. Suelten a Barrabás. Examinemos nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo igual que el mundo? Estamos siguiendo la corriente del mundo. En Juan capítulo 19, versículo 4, leemos el versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y lo pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban bofetadas. El color púrpura representaba que era una persona importante. Era como un rey, alguien de un estatus social muy elevado. Debido al alto precio que tenía el color púrpura.
lo usaban solamente los ricos, los magistrados, los reyes. La corona de Cristo, la que le pusieron en su cabeza, eran de espinas grandes, muy grandes. No sé cuántos de ustedes han tocado una rosa y se han pinchado con una pequeña espinita. ¿Duele, sí o no? Duele bastante. ¿O cuántos de ustedes han agarrado limones y las espinas de los limones son pequeñitos y duelen? Imagínense espinas de 2 a 3 centímetros. Espinas grandes que entraban a su cabeza. La cabeza es uno de los lugares más delicados de la piel del humano, la frente. Y ellos se la pusieron en su cabeza. Imagínense todo ese dolor que el Señor tenía. ¿Qué hicieron ellos? Lo golpearon, lo bofetearon, lo azotaron y se burlaban de él diciendo: «¡Salve el rey de los judíos!» y le daban bofetadas. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos aguantado eso? Creo que ninguno. Si a nosotros nos acusan de algo en nuestro trabajo que es injustamente o que no es así, nos ponemos como leones y gritamos, insultamos y decimos. O cuando nos acusan de algo, respondemos feo, respondemos mal, sin saber cómo va a reaccionar la otra persona. Hasta inclusive aquí mismo en la iglesia damos respuestas que pueden hacer daño. Y después del tiempo decimos: ¿qué habrá pasado con el hermano que no ha venido más? No, es que me respondieron mal, me dieron una mala respuesta. Muchas veces una respuesta puede ofender y puede dañar a otra persona. El Señor Jesucristo no. ¿Qué fue lo que hizo Él? Él cayó, Él enmudeció, Él aguantó todo. La corona de Cristo era altamente tóxica, porque el jugo lechoso que contiene la toxina llamada éster del forbol, los esteres del árbol pueden irritar la piel después del contacto con el cuerpo humano, y la ingestión puede causar dolor de estómago severo, irritación oral y la garganta y vómito. Después que lo golpearon y se burlaron de él, diciendo: «Rey de los judíos», lo llevaron al pueblo, pero todos gritaban: «Crucifícale, crucifícale». Pero Pilato, en el versículo 8, dice, versículo 7, y los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Mas Jesús no dio respuesta. Él pudo haber dicho: «¿Sabes qué? Libérame». Le pudo haber dicho a Dios: «Manda ángeles para que me liberen, no aguanto más». Pero el Señor, ¿qué hizo? Enmudeció. El Señor aguantó el dolor solamente para darnos salvación a ti y a mí. Solamente para que la profecía se cumpliese. Voy a buscar rápidamente Isaías, capítulo 53. Isaías 53 dice: «Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él en silencio aguantó todo. Nosotros no podemos. Nosotros no habríamos hecho eso, pero él sí lo hizo. ¿Por qué? Por amor. El Señor le pudo haber dicho a Pilato que lo liberara,
y que era inocente, mas él solamente enmudeció, lo que muchas veces no hacemos, sino que respondemos sin meditar o pensar lo que vamos a decir. El Señor Jesucristo guardó silencio, dejó que se cumpliera cada palabra escrita en la profecía y que lo crucificaran. Pilato le preguntó: ¿eres rey de los judíos? ¿Qué has hecho? Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, que murió por nosotros en la cruz. Siendo inocente, pagó tus pecados y mis pecados. Aunque para el mundo digan que algunos no merecen ser salvos porque son asesinos, violadores, el Señor murió por todos. Hasta por los que gritaban: crucifícale, crucifícale. El Señor murió por todos nosotros. Podemos decir que la persona, que un asesino debería merecer la muerte. Sí, puede ser. Pero que el Señor murió por todos. Él no vino a buscar solamente un grupo. Él no vino a morir por un grupo, sino Él vino a morir por todos nosotros. Los judíos lo entregaron. ¿Y qué hicieron ellos? Lo acusaron. Versículo 15 del capítulo 19 dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos rey que César. No tenemos rey que César. Imagínense ustedes, ya ellos están reconociendo al César como un rey. ¿Quién era César? Es el título que se da desde el principio del siglo I después de Cristo. El gobernante supremo y absoluto del Imperio Romano. Ese es César. El supremo gobernante del Imperio Romano. El Señor Jesús murió en la cruz y cargó los pecados de todo el mundo. A su lado habían dos ladrones. Vamos a Lucas, capítulo 23. Versículo 39. Versículo 23, 39. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios? Imagínense ustedes la respuesta que le da. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A Jesús lo acusaron de malhechor, lo pusieron con dos ladrones. El pueblo decía que ellos reconocían a César como su rey. Rechazaron a Cristo, lo rechazaron. De estos dos que estaban a su lado, uno lo rechazó, pero el otro admitió que era el Dios. Personas que nos invitan hoy por primera vez. ¿Tú conoces a Dios? Si tú mueres hoy en día, ¿estás seguro que vas a la presencia de Dios? ¿O no estás seguro? No sabes si cuando hoy mueras, que hoy vas a morir, sino cuando mueras, no sabes a qué lugar vas. Hay dos lugares, que es el infierno y el cielo. Uno de los dos ladrones fue al infierno. El otro reconoció que Jesús era el Dios y fue a la presencia de Dios. ¿Cuál de los dos quieres ser tú? ¿Ir al infierno o ir a la presencia de Dios? Conclusión: el Señor Jesús, aún estando clavado, mostró su amor, dando vida eterna al ladrón que estaba a su lado. Una muestra de sacrificio por la humanidad, entregando su vida sin decir una palabra. Hoy en día, muchos lugares hacen fiesta
de 2 días seguidos solamente con el nombre de la Semana Santa. Muchos hacen imágenes, videos solamente por su propio placer y beneficio. Aprovechan para descansar los días libres del trabajo, solamente en esta Semana Santa. Descansan, se van de viaje, publican videos, imágenes, pero el verdadero sentido de la Semana Santa es recordar la muerte y que al tercer día resucitó nuestro Señor Jesucristo. La tumba está vacía y sigue dando ese amor y vida eterna a todos los que quieran aceptarlo como Salvador personal. Así como en la obra que vimos de los niños, esa persona estaba perdida, ya era esclavo de Satanás, la persona ya lo habían vendido a Satanás, ya era de él. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo lo liberó. Él venció la muerte. Persona que nos visitas, ¿estás tú seguro que si mueres hoy vas al cielo o no estás seguro? Hermanos, ¿estás recordando tú el sacrificio que Jesús hizo para darte la salvación? ¿Estás tú recordando ese amor infinito que Dios mostró para cada uno de nosotros? ¿Estás recordando cómo lo rechazaron, cómo lo humillaron, cómo lo castigaron y aún así no dio ninguna palabra para que lo mataran? ¿Estás haciendo tú su voluntad como Él nos manda que hagamos o seguimos de corazones duros? Seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Seguimos haciendo como el mundo. Hoy me toca ir a la iglesia. Hoy tengo que ir a la iglesia por obligación. No porque quiero alabar a Dios, no porque quiero glorificar a Dios, sino por obligación. ¿Estamos nosotros haciendo las cosas por Dios, para Dios, por obligación o porque queremos alabar a nuestro Dios? Examinemos nuestra vida. ¿Estamos compartiendo el mensaje de salvación a todo lugar donde vamos? ¿Nuestro testimonio está hablando por sí solo? ¿O las personas no saben que somos cristianos? Las personas conocen, las personas saben y dicen, mira la actitud de este cristiano. No es ningún cristiano. Dice lisuras, hace cosas indebidas, o dicen, wow, esta persona hay que respetarla porque es cristiana. ¿Cómo está nuestra vida? En esta semana que termina este inicio de semana, compartamos al Señor, compartamos del Señor a otras personas, enseñémosle que Él vino a morir por cada uno de nosotros, que esta Semana Santa que pasó es como un sentido, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. No dejemos en vano este tiempo de Semana Santa, de aprovechar, dar el mensaje del Señor. Amén. Así que vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, porque usted es grande y maravilloso. Gracias, Señor, porque usted un día vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros, a pesar de que no lo merecíamos, a pesar de que nosotros merecíamos la muerte. Pero tú soportaste cada latigazo, tú soportaste cada bofetada, tú soportaste esa cruz de espina en tu cabeza, Señor, esa sangre preciosa que derramaste para darnos salvación a nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que usted sea el que